Hola a todos, en este video vamos a iniciar el tema número 4, que es el tema de espacios con producto interior, ¿sí? Es el penúltimo del curso y en este tema nos vamos a concentrar precisamente en estudiar espacios vectoriales cuando existe en ellos una función definida que vamos a llamar como producto interior. Ya detallaremos más adelante de qué implica que podamos llamar a una función como producto interior. Este tema lo vamos a poder dividir en 10. Algo que ustedes van a notar a lo largo de este tema es que, como su nombre lo indica, nos vamos a concentrar en espacios, solamente en espacios. A diferencia por ejemplo, del tema número 3 en transformación de lineales, donde nosotros estudiamos las relaciones que existen entre entre dos o más espacios vectoriales. Aquí solamente nos vamos a concentrar en lo que pasa dentro de un espacio vectorial. De tal suerte que ya en el siguiente tema vamos a hacer una mezcla de lo que estamos viendo con este y prácticamente todo lo que vimos en transformación de lineales. Y entonces ya vamos a hablar de operadores lineales definidos en espacios con producto interior. Y es prácticamente un resumen de todos los conceptos del curso. Entonces este tema lo vamos a dividir en 10, está dividido en 10 subtemas. El primero de ellos, como siempre, vamos a hablar de una introducción, como la hemos hecho al iniciar otros temas. Y en esta introducción entonces nos vamos a concentrar en buscar las relaciones de los conceptos que vamos a platicar con cosas que ustedes ya han visto en otras asignaturas. Particularmente este tema guarda una relación muy estrecha con la asignatura de cálculo y geometría analítica, donde muchos de los conceptos que ustedes están leyendo aquí pues son conceptos que ya estudiaron entonces para los espacios vectoriales R2 y R3. Muchos de estos conceptos entonces no van a ser nuevos. Nosotros nos vamos a dedicar a hacer una generalización. Esos conceptos que ustedes ya conocen en R2 y en R3 los vamos a extrapolar y los vamos a generalizar a espacios vectoriales, por ejemplo, de polinomios, de funciones, de matrices y a distintos productos interiores. Entonces, en este video nos vamos a concentrar solamente a definir lo que es un producto interior, ¿sí? Y hacer problemas donde nos plantean una función y nos preguntan si esa función es o no un producto interior. Y en los siguientes videos vamos a empezar a estudiar conceptos como norma, que esta norma seguramente ustedes ya la conocen, quizá la conozcan con otros nombres como la magnitud de un vector o el módulo de un vector, pero la norma es el concepto general, ¿sí? Que entonces nosotros vamos a estudiar cómo esta norma bien podría estar definida en espacios vectoriales distintos a R2 y R3, y gracias a que nosotros podemos definir esta norma, es que podemos hablar, por ejemplo, de conceptos como distancia entre vectores y ángulo entre vectores. Después, cuando nosotros ya tengamos bien claro cómo es que podemos definir el ángulo entre vectores en un espacio vectorial, sea cual sea, vamos a hablar de conceptos de ortogonalidad, que eso también guarda una relación muy estrecha con los vectores que ustedes conocían como perpendiculares en su clase de cálculo y geometría analítica. Pues vamos a definir qué condición en general se tiene que cumplir para decir que dos vectores son ortogonales. Y también vamos a platicar que si agrupamos un conjunto de vectores que todos son ortogonales entre sí, pues lo que vamos a formar es un conjunto ortogonal. De este tema de conjunto ortogonal, pues nos va a interesar particularmente este proceso de ortogonalización. Porque yo puedo tener una base, por ejemplo, que no sea ortogonal, que no sea un conjunto ortogonal, pero este proceso de ortogonalización precisamente lo que me va a permitir es hacer que esa base sea ortogonal. Y platicaremos entonces las ventajas que tiene el poder definir una base que sea ortogonal. Después hablaremos de conceptos como complemento ortogonal, que nos permite derivar ciertos teoremas o tienen su implicación en ciertos teoremas, como el teorema de proyección, que platicaremos con mucho detalle en el subtema número 9. Y también vamos a encontrarle una aplicación cuando hagamos la deducción de la ecuación matricial de mínimos cuadrados. Entonces esto es básicamente lo que vamos a platicar en este tema. ¿Sí? Vamos a iniciar entonces con la introducción y la definición de producto interior. Entonces en la introducción decíamos que lo que nos interesa es tomar el conocimiento que ustedes ya tienen y relacionarlo con lo que vamos a estudiar aquí. Este tema entonces no es otra cosa más que la generalización de muchas cosas que ustedes ya conocen.
Entonces, por ejemplo, en esos vectores geométricos que usualmente nos definen como segmentos de recta dirigidos, es decir, vectores en R2 o en R3, esos que acostumbramos a representar con una flechita, muchos de los conceptos de medida, o todos ellos, estaban relacionados con una operación, ¿sí? Una operación que usualmente o conocen como producto escalar o como producto punto. Si ustedes recuerdan, esta operación lo que hacíamos era, por ejemplo, tomar a un vector en R2 y lo que hacíamos era ir multiplicando miembro con miembro y luego le sumábamos el producto del siguiente miembro con el siguiente miembro. Esta operación entonces la hacíamos cuando queríamos encontrar algunos conceptos métricos, como encontrar la magnitud que tenía un vector, el ángulo que existe entre dos vectores o la distancia que existía entre dos vectores. En esas que a veces nos enseñan como fórmulas, la fórmula para encontrar la distancia entre dos vectores, la fórmula para encontrar el ángulo entre dos vectores, estaba involucrada la operación que conocemos como producto punto o producto escala. Si queremos hacer una generalización de esto, si ahora en lugar de trabajar en R2 trabajamos en un espacio vectorial cualquiera, bueno, si en ese espacio vectorial cualquiera existe una función que ahora vamos a llamar como producto interior, entonces significa que a través de ese producto interior nosotros vamos a poder definir los mismos conceptos de métrica. Es decir, vamos a poder definir una magnitud de un vector, un ángulo entre vectores y distancia entre vectores. Como ya es una generalización, entonces pues, estos vectores de los cuales les estoy hablando bien podrían ser cualquiera de los que hemos estado trabajando. Es decir, podrían ser polinomios, podrían ser funciones, podrían ser matrices, podrían ser arreglos en R3, en R4, lo que sea de lo que hemos estado trabajando. Si existe en este producto, si existe en este espacio vectorial una función que conozcamos como producto interior y que va a cumplir ciertas propiedades que platicaremos más adelante, entonces vamos a poder definir estos conceptos métricos. Vamos a poder definir magnitud, ángulo y distancia entre vectores. Entonces de esto se trata este tema, de extrapolar eso que ustedes ya conocen de cálculo y geometría analítica a cualquier espacio vectorial. Entonces vamos a iniciar, les decía en este video, solamente estudiando la definición de producto interior, un ejercicio tipo que se van a encontrar en series, por ejemplo, o exámenes finales, algunos teoremas que se cumplen para cualquier producto interior, y es lo que nos vamos a concentrar en este video como introducción al tema de espacios con producto interior. Entonces, para definir un producto interior, pues evidentemente necesitamos un espacio vectorial. Vamos entonces a plantear la existencia de un espacio vectorial que vamos a llamar como B, así como hacemos usualmente, y que está definido sobre un campo C. Aquí vamos a hablar de un campo C para que las propiedades que vamos a escribir aquí queden un poco más claras, ¿sí? Pero sabemos que este campo pues bien puede ser o reales o complejos. Lo primero que tenemos que tener en mente es que un producto interior es una función. Es una función que va a tener la particularidad de que me va a permitir operar a dos vectores, ¿sí? Es lo que tenemos aquí. Voy a tomar entonces a dos vectores del espacio o a un par de vectores. Les voy a realizar cierta operación. La operación que les voy a realizar pues va a depender de la regla de correspondencia que tenga esta función. Entonces tomo a dos vectores, les hago ciertas operaciones y el resultado siempre tiene que ser un escalar, ¿sí? Esto es algo que no se nos tiene que olvidar a partir de ahorita. El resultado de un producto interior siempre va a ser un escalar. Es decir, un producto interior es aquella función en la cual voy a operar a dos vectores y que el resultado va a ser un escalar. Como hemos platicado muchas veces en el curso, cuando hablo de un escalar en el contexto de espacios vectoriales, pues este escalar tiene que salir del campo. Entonces, si el espacio vectorial que planteamos aquí es un espacio vectorial complejo, es decir, definido en un campo de números complejos, el resultado del producto interior, de cualquier producto interior que podamos definir en este espacio vectorial, tiene que ser un número complejo. Entonces, a eso es a lo que vamos a conocer como una función que podría representar a un producto interior. Evidentemente hay otras condiciones que se tienen que cumplir, que están aquí listadas, para que a esa función le podamos llamar como producto interior. Pero antes de platicar de estas cuatro propiedades o cuatro axiomas, quisiera platicarles un poco de la notación que vamos a utilizar en este tema. Ustedes se podrán encontrar en distintos libros
en muchas publicaciones de la división, en muchos exámenes finales, en series, notaciones distintas que se refieren al mismo concepto, en este caso al producto interior. Esta es quizá la notación más común que se van a encontrar en cualquier publicación de la división de ciencias básicas, donde lo que nos está diciendo pues es que vamos a colocar entre paréntesis los vectores que vamos a hacer el producto interior, y entre ellos lo que tenemos es una barra, ¿sí?, que me indica entonces que esto que está entre paréntesis es un producto interior. Otras notaciones que se van a encontrar pues involucran los paréntesis angulares, y a veces aquí se separa con coma, ¿sí?, o una notación donde relacionamos estrechamente al producto interior con una función. Esta notación lo que nos dice es que existe una función que vamos a evaluar para los vectores u y b, ¿sí? Entonces siempre que se encuentren estas notaciones se va a estar refiriendo al mismo concepto. Quizá no todas ellas sean muy aceptadas en un contexto de matemáticas muy formales, ¿sí?, pero para nuestros fines pues hacen referencia al mismo concepto, que es el concepto de producto interior, ¿sí? Y que si se fijan, todas ellas pues involucran a los vectores u y b, porque en un producto interior lo que vamos a hacer es operar a dos vectores. La notación que vamos a utilizar en este curso, ¿sí?, es una notación que se conoce como la notación de Dirac o la notación bracket, bracket con un guión, bra-ket, ¿sí? Es una notación muy utilizada en el estudio, por ejemplo, de mecánica cuántica. Se conoce como notación bracket porque en mecánica cuántica, esto que les estoy poniendo entre círculo, es decir, el vector u encerrado entre un paréntesis angular con esta forma, y la barra es lo que se conoce como un bra, y lo que tenemos del lado derecho, que sería barra, vector b y el paréntesis angular que cierra, es lo que se conocería como un ket. Entonces cuando yo expreso a un producto interior con esta estructura, lo que estaría formando aquí entonces sería un bra y un ket, y es por eso que a esta notación de Dirac también se le conoce como la notación bracket. ¿Y por qué la vamos a utilizar aquí? Bueno, la vamos a utilizar para ser un poco tendenciosos a lo que se viene. Yo al inicio del curso les comentaba que pues un nuevo tipo de computación ya está tomando forma muy en serio. Ya quizá están saliendo las primeras computadoras que se conocen como computadoras cuánticas. Y resulta muy interesante si ustedes se ponen a buscar videos en YouTube de conferencias de personas que incluso han venido a la Facultad de Ciencias a platicar un poco de esta computación cuántica. Si ustedes se fijan, la notación que utilizan corresponde con esta que vamos a estudiar aquí, y que muchos de los conceptos que vamos a platicar aquí y que hemos platicado antes de este tema son necesarios para poder entender la teoría que está atrás de estas nuevas computadoras. Entonces puede ser una buena motivación, ¿sí?, el estudio del álgebra lineal para entender esta nueva tendencia en computación. Entonces esa es la razón por la que decidí que utilizáramos esta notación. Entonces siempre que ustedes vean esto, lo que tenemos va a ser el producto interior de dos vectores, en este caso u y b, y ya sabemos que el resultado de esta operación pues tiene que ser un escalar que salga del campo, ¿okay? Entonces ahora sí, si tenemos una función que me permite operar a dos vectores y que el resultado sea un escalar, vamos a poder decir que esta función es un producto interior si cumple estos cuatro axiomas. Estos cuatro axiomas que están aquí listados. El primero de ellos pues es un axioma de conmutatividad, ¿sí? Del lado izquierdo de la igualdad yo tengo el producto interior de un vector u con un vector b, ¿sí? El resultado de esto pues tiene que ser un escalar, que va a coincidir si en lugar de yo evaluar el producto interior en este orden, cambio el orden de los vectores y ahora evalúo el producto interior del vector b con el vector u. Aquí aparece una barra, en este caso la barra denota el conjugado. ¿Por qué el conjugado? Bueno, si aquí yo ya sé que voy a tener como resultado un escalar que sale del campo, que en este caso el campo es el conjunto de los números complejos, entonces yo puedo obtener aquí un resultado que va a ser un número complejo, al cual yo voy a poder realizar el proceso de encontrar su conjugado. Entonces es necesario involucrar aquí el conjugado de los números complejos para hacer la comparación con lo que tengamos del lado izquierdo. En el caso que yo esté trabajando en un espacio vectorial real, pues evidentemente el conjugado de un número real es el mismo número real, entonces esta barra que tenemos aquí, pues no jugaría en ese
en ese escenario, ¿sí? El siguiente axioma pues es distributividad. Yo tengo aquí entonces que voy a operar a un vector u en producto interior contra un nuevo vector que va a resultar de la suma de dos vectores. Si esto está en el marco de un espacio vectorial, esta es la suma definida en el espacio vectorial, que ya sabemos que tiene que ser cerrada. Entonces estoy seguro de que b más w me va a dar un nuevo vector que también pertenece al mismo espacio vectorial y que voy a poder operar contra este que tengo aquí, que es el vector u. Distributividad, entonces esto lo podría calcular si primero hago la suma y después el producto interior, o si yo separo, ¿sí?, esta operación en dos productos interiores que se están sumando, donde voy a tener primero al vector u en producto interior con el vector b y le voy a sumar el producto interior de u con el vector b en este caso. Entonces lo que tenemos aquí pues es distributividad del producto interior sobre la suma de vectores. La siguiente propiedad usualmente se conoce como homogeneidad, que se parece mucho a lo que ya estudiamos en transformaciones lineales cuando hablábamos de los axiomas que tendría que cumplir una función para hacer transformación lineal. Entonces aquí lo que tenemos es un vector que resulta de multiplicar un escalar alfa cualquiera del campo por un vector u, y esto está en producto interior con un vector b. ¿Qué me dice este axioma? Bueno, que esto tendría que ser igual a, como podemos decirlo coloquialmente, si yo saco el escalar del producto interior y primero evalúo el producto interior de u con b y el resultado lo multiplico por alfa, tendría que llegar exactamente al mismo resultado. Sí. Finalmente, esta condición, que es muy importante que tiene que cumplir el producto interior para que después podamos establecer ciertas cosas que nos enseñaron en cálculo y geometría analítica, como que no podemos definir, por ejemplo, una distancia negativa, etcétera, ¿no? Esta condición usualmente se le conoce como una condición de positividad, ¿sí? Aquí me habla de que si yo evalúo el producto interior de un vector consigo mismo, si se fijan, a diferencia de lo anterior, aquí tengo un producto interior de un vector u contra un vector u. Si yo estoy evaluando entonces el producto interior de un vector consigo mismo, el resultado ya sabemos que tiene que ser un escalar, eso no cambia, pero además va a ser un escalar que es positivo, es decir, un escalar mayor que 0. Esto siempre se tiene que cumplir, siempre que el vector u que yo estoy evaluando aquí sea distinto del vector 0. ¿Sí? Si yo considero que el vector u es igual al vector 0, como es la siguiente condición que tenemos acá, es decir, si yo aquí evalúo el producto interior de u con u, pero sé que u es el vector 0, entonces el resultado tiene que ser 0. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no hay, para empezar, no hay manera de que yo opere, que yo evalúe el producto interior de un vector consigo mismo y que obtenga un escalar negativo. Eso nunca va a pasar en productos interiores. Lo siguiente es que el único vector que me va a dar por resultado 0 va a ser precisamente el vector 0. Es decir, el producto interior de 0 con 0 siempre va a ser el número 0. Para cualquier otro vector que yo sustituya y que evalúe el producto interior consigo mismo, siempre voy a obtener un escalar que va a ser mayor que 0. Por eso se le conoce como una condición de positividad. Entonces estas serían las 4 condiciones que tenemos que evaluar para decir si una función es o no un producto interior. Es un ejercicio muy común, muy similar a los que por ejemplo hacíamos cuando teníamos que validar si un conjunto con una operación binaria formaba o no cierta estructura algebraica. Hay que ir validando axioma por axioma, basta uno de estos axiomas que no se cumpla para decir o concluir que esto no es un producto interior. Entonces vamos a resolver un ejercicio que se trata precisamente de evaluar si la función que nos están dando aquí es o no un producto interior. Entonces vamos a resolverlo. Dice, en el espacio vectorial R2 se define una función, ¿sí? Esta función entonces me dice que el producto interior de un vector X con un vector Y, si estoy en un espacio vectorial R2, entonces estos vectores tienen que pertenecer a R2, y aquí están definidos, el vector X como el vector X1, X2 y el vector Y como el vector Y1, Y2. ¿Cómo vamos a encontrar entonces el producto interior de dos vectores de este espacio vectorial? Evaluando en esta regla de correspondencia, que lo que me dice es que voy a multiplicar por 3 el valor que existe en x1, donde x1 es el primer miembro de x,
por y1, donde y1 es el primer miembro del vector y, más 2 veces x2 por y2, que son los segundos miembros de los vectores x y y. Si estos vectores pertenecen a R2, entonces x1, x2, y1 y y2 son números reales. ¿Qué voy a obtener aquí cuando multiplique al número real 3 por otros dos números reales? Pues otro número real. Mismo caso acá. Y entonces número real más número real, voy a obtener un único número real. Es decir, un escalar que sale del campo en el cual está definido este espacio vectorial. Aquí no dice específicamente que es un espacio vectorial real, pero nosotros ya hemos platicado que cuando hablo de un espacio vectorial de números reales, pues este solamente se forma si está definido sobre un campo de reales. Si yo hablar de un espacio vectorial complejo, entonces ahí sí, o es campo real o campo complejo, sí podría ser formar un espacio vectorial en ambos. ¿Qué nos preguntan aquí? Pues determinar si esta función que nos están dando es o no un producto interior. Entonces el paso inicial que hacemos usualmente en cualquier problema de álgebra lineal, y que yo les sugeriría que lo hicieran prácticamente para cualquier problema, es detenernos un momento a pensar qué información me están dando y qué me están pidiendo. De esa forma yo voy a tener más claro cómo puedo manipular esa información que me están dando o que conozco del problema para obtener el resultado que me están pidiendo. Entonces, el concepto de producto interior lo podemos ver en este esquema. Aquí hablamos de un producto interior definido en un espacio vectorial R2, ¿sí? Que en este caso entonces implica que estamos trabajando en un campo de números reales. A diferencia de transformaciones lineales, hay que entender aquí que esto que tenemos del lado izquierdo es el espacio vectorial y esto que tenemos aquí del lado derecho es el campo. En transformaciones lo que teníamos era un espacio como dominio y un espacio como codominio. Aquí estamos hablando de un único espacio vectorial que es R2 y este es el campo en el cual está definido el espacio vectorial. Bueno, me están dando una función, que es esta que tenemos aquí, que es una función que me va a permitir operar a dos vectores que salen de R2. En este caso estoy tomando los vectores X y Y que salen del espacio vectorial R2. Los voy a operar con cierta regla de correspondencia, que para este ejemplo es esta regla que tenemos aquí. Y lo que voy a obtener es un escalar que sale del campo de los números reales. Entonces lo que tenemos en este esquema es que el producto interior de esos dos vectores X y Y me da como resultado un escalar del campo de los números reales. Y me están preguntando si esta función, que de entrada sí cumple la estructura para que pueda ser un posible producto interior, me están preguntando si es o no un producto interior. Entonces, cuando me pregunten eso, nosotros ya sabemos que lo que tenemos que hacer es tomar esos cuatro axiomas que acabamos de platicar y evaluarlos para esta regla de correspondencia. Basta uno de ellos que no cumpla para decir entonces que esto no puede ser un producto interior. Entonces empezamos con el axioma número 1 que decíamos que lo podemos relacionar con conmutatividad. Producto interior de x con y tiene que ser igual al producto interior de y con x y involucrando la propiedad del conjugado para el caso en el que este sea un número complejo. Que queremos validar algún axioma, así como muchos ejercicios que hemos resuelto, pues nuestro primer paso es proponer la información necesaria para poder sustituir en la ecuación que representa ese axioma. En este caso, la propiedad que queremos validar de conmutatividad me demanda conocer a dos vectores que representen a cualquier vector del espacio vectorial en el que estoy trabajando, en este caso de R2. Entonces mi paso 1 sería pues proponer a esos dos vectores, ¿sí?, que representen a cualquiera entonces del espacio vectorial de R2. Y quizá por simplicidad pues hay que proponer estos vectores de tal forma que se parezcan a los que tengo aquí en la regla de correspondencia. Yo estoy proponiendo exactamente a los mismos, al vector x como x1, x2 y al vector y como y1, y2. De esta manera, si por ejemplo yo quisiera evaluar el producto interior de x con y, que lo voy a tener que hacer muchas veces en esta validación, pues el resultado ya es el que tengo aquí. ¿Sí? Entonces se proponen esos dos vectores, retomamos la expresión que queremos validar y simplemente vamos a iniciar haciendo una sustitución y un desarrollo. Siempre que queramos evaluar entonces un producto interior, vamos a recurrir a la regla de correspondencia que tenemos definida en nuestro problema.
Entonces del lado izquierdo tengo el producto interior de x, del vector x con el vector y del lado izquierdo el conjugado del producto interior de y con el vector x. Hacemos la sustitución, ya propusimos a x y a y aquí entonces tendría el producto interior del vector x1, x2 por el vector y1, y2 y aquí lo correspondiente a la ecuación original. Para evaluar entonces este producto interior, tengo que seguir la regla de correspondencia que me definen en el problema. ¿Sí? Esa regla entonces me dice que es 3x1y1 más 2x2y2, donde x, todas las letras x están asociadas al vector x, todas las letras y asociadas al vector y los subíndices 1 y 2 indican la posición que ocupan en el vector en cuestión. Entonces 3x1 más 3y1 más 3x1 por y1 más 2x2 por y2 evaluado en este producto interior, entonces me quedaría 3x1 por y1, que son los primeros miembros de los vectores x y y, más 2x2 por y2. Y aquí la conveniencia de haber entonces definido los vectores x y y con la misma estructura que ya está impuesta en la regla de correspondencia, así nada más yo transcribo o reescribo el resultado de la regla de correspondencia y ese sería el producto interior. Verificando entonces que esto, al final, cuando yo conozca los valores de x1, y1, x2 y y2, pues va a ser un número real, ¿no? Un escalar que está saliendo del campo de los reales. Del lado derecho voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué va a cambiar? Pues que ahora tengo distinto orden de los vectores. Aquí tengo vector y por vector x. Entonces lo único que va a pasar es que está cambiando el orden de los productos de x1 con y1. Ahora es y1, x1. Y en el siguiente sumando sería y2, x2. Como nosotros sabemos que todos estos x1, y1, x2 y y2 son números reales, entonces sabemos que se cumple con mutatividad de la multiplicación. Podemos establecer que ya se cumple esta igualdad, ¿sí? Además de que aquí el conjugado, como al final esto va a ser un número real, pues me va a dar el mismo número real. Entonces tengo lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho. Se cumple la primera propiedad. Para la segunda propiedad, que habla de distributividad del producto interior sobre la suma, voy a necesitar un tercer vector, un vector z. Entonces voy a utilizar los mismos vectores x y y que se propusieron para la propiedad 1 y le voy a añadir un tercero que lo voy a definir como el vector z igual a z1, z2, siguiendo la misma estructura de x y de y, para no que se vuelva algo homogéneo de resolver, ¿sí? Sustituimos en la propiedad número 2, en esta ecuación, los tres vectores que ya tenemos propuestos. Entonces aquí el vector x pues pasa a ser a x1, x2, el vector y pasa a ser y1, y2, el vector z, z1, z2, y lo mismo para el lado izquierdo, donde voy a resolver ahora el producto interior de forma independiente, primero a x con y, que es lo que tenemos aquí, y le voy a sumar el resultado del producto interior de x con z. Y tendría que llegar al mismo resultado, entonces voy desarrollando los productos interiores de ambos lados de la igualdad, siempre respetando el orden en las operaciones. Es decir, del lado izquierdo primero voy a resolver esta suma para obtener a un tercer vector, o sea, y más z, voy a obtener un nuevo vector que pertenece al mismo espacio vectorial, y ya después voy a resolver el resultado de esa suma en producto interior contra x. Y aquí de forma independiente primero resuelvo los productos interiores x y x y z y los resultados ya después los voy a sumar. Entonces lo primero que se resuelve del lado izquierdo va a ser la suma de los vectores. y1, y2 más z1, z2 pues va a ser igual a y1 más z1, y2 más z2, que es esto que tenemos aquí. Del lado izquierdo se resuelve el producto interior que tenemos en esta expresión, que coincide con el de la regla de correspondencia, entonces nos va a quedar 3x1y1 más 2x2y2, de acuerdo a lo que tenemos definido aquí arriba, ¿sí? Más ahora el producto interior de x1, x2 con z1, z2. Eso significa que todas las y que aparezcan en la regla de correspondencia las voy a cambiar por z1 y z2. Por eso es que me queda 3x1 z1 más 2x2 por z2. En el siguiente paso, ahora del lado izquierdo ya voy a resolver el producto interior, ¿sí? Y aquí solamente voy a realizar la suma. Que como a mí lo que me interesa es comparar, entonces si se fijan ya no se desarrolla nada de aquí hacia abajo.
De aquí hacia abajo solamente se transcribe así como está el vector, perdón, el escalar que resultó. Y solamente vamos a manipular el lado izquierdo para hacerlo coincidir con el lado derecho, en caso de que sea posible. Entonces se resuelve el producto interior. ¿Qué implica esto? Pues en la regla de correspondencia, x1 y y1 van a seguir siendo x1 y x2 siguen siendo x1 y x2, pero ahora y1 y y2 que aparecen en la regla de correspondencia, y1 va a ser igual a y1 más z1 y y2 va a ser igual a y2 más z2. Es decir, todo esto es y1 y todo esto es y2 en la regla de correspondencia. ¿Qué significa? Que entonces si mi regla me dice 3x1 por y1, entonces yo voy a poner aquí 3x1 por y1, pero y1 dijimos que es todo esto. Después seguiría más 2x2 por y2, dijimos que para nosotros en este caso y2 tiene que ser todo este término, esta suma de dos números reales. Y es lo que estamos colocando aquí. Entonces este sería lo que es y1 en la regla de correspondencia y este sería y2 en la regla de correspondencia. Desarrollamos los productos del lado izquierdo manteniendo el lado derecho igual y llegamos a esta expresión. Solamente reacomodamos los términos para que coincidan y nos quede perfectamente claro que el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, y la conclusión pues es también que se cumple esta propiedad. La propiedad número 3, además de tomar a dos vectores de los que ya hemos definido, los vectores x y y, vamos a necesitar un escalar que evidentemente tiene que salir del campo de los números reales porque estamos en un espacio vectorial real. Y vamos a evaluar la expresión que nos pide la tercera propiedad, ¿sí? Que decíamos que le podríamos asociar a la propiedad de homogeneidad definida en transformaciones lineales. Sustituimos en esta propiedad, entonces tenemos alfa por x1, x2, el vector y así como está, y de este lado lo que se hace es sacar alfa del producto interior y se va a evaluar de forma independiente el producto interior y después se multiplica por alfa. Es decir, del lado izquierdo lo primero que vamos a hacer es evaluar el producto de alfa por el vector x, y del lado derecho primero se va a evaluar el producto interior de x con y. Resolvemos entonces alfa por el vector x1, x2, pues me queda alfa x1, alfa x2. Es lo que tenemos aquí. Del lado derecho se resuelve el producto interior que coincide con la regla de correspondencia, y todo este escalar se está multiplicando por el escalar también, que es alfa. Ahora del lado izquierdo lo que vamos a hacer es resolver el producto interior. Todo este término que está aquí se va a interpretar como x1 en la regla de correspondencia, y todo este término que está aquí, alfa por x2, se interpreta como x2 en la regla de correspondencia. Entonces la regla de correspondencia me dice 3x1 y1. Tenemos el 3, todo esto es x1 y y1. Después es 2x2 por y2, tenemos el 2, todo esto es x2 por y2. Y aquí nada más realizamos la multiplicación de alfa por esta suma de números reales, entonces alfa tiene que multiplicar a los dos sumandos. Aquí aparece alfa y aquí aparece alfa. Y aquí de forma directa nos damos cuenta que se cumple la igualdad, lo que tenemos del lado izquierdo es igual a lo que tenemos del lado derecho. Finalmente, la propiedad que se conoce como positividad. Aquí solamente vamos a necesitar un solo vector de los que ya definimos. En este caso pues vamos a trabajar con el vector x, y tenemos que evaluar dos condiciones en esta propiedad. La primera condición es cuando x tiene un valor distinto de 0, y la segunda condición cuando x tiene un valor igual a 0. Cuando x es distinto de 0, lo que tenemos que validar es que el producto interior de ese vector x consigo mismo siempre me dé un número real positivo, ¿sí? Hacemos la sustitución, el vector x está definido como x1, x2. Lo voy a sustituir en ambas posiciones del producto interior, entonces si yo sustituyo en la regla de correspondencia, 3x1 por y1, y1 también sería x1. Entonces lo que aparece aquí es 3x1 por x1. ¿Sí? Y después seguiría 2x2 por y2, pero y2 también es x2, entonces tenemos 2x2, x2. Lo reescribo para que podamos hacer consideraciones más rápido. x1 por x1 pues sabemos que es x1 al cuadrado, y x2 por x2, x2 al cuadrado.
Y aquí nos tenemos que preguntar si existirá algún valor que pueda tomar x1 y x2. En este caso tiene que ser distinto del 0. ¿Por qué? Porque estoy en la condición de que x sea distinto al vector 0. Eso implicaría que x1 y x2 no pueden tomar valores de forma simultánea iguales a 0. Entonces, cualquier otro número real que yo sustituya que no sea el 0, incluso si estos son negativos, si yo sustituyo negativo como se está elevando al cuadrado, pues me va a resultar un número positivo. Entonces no importa qué valores sustituye aquí, esto siempre va a ser mayor que 0. Entonces sí se satisface la condición 1 en esta propiedad. Para la condición número 2, ahora lo que vamos a considerar es que estrictamente x es igual al vector 0. Entonces hacemos la misma sustitución, implicaría ahora que voy a operar al vector 0 con el vector 0 y que el resultado tiene que ser el número real 0. Hago la sustitución, resuelvo el producto interior y ahora x1 y x1 y y1 son iguales con 0 y x2 y y2 son iguales con 0, entonces me quedaría 3 por 0 por 0 más 2 por 0 por 0. Entonces sí llego a ese 0 igual con 0. Noten que esto es equivalente a que a partir de este resultado nosotros solamente sustituyamos los valores de x1 y de x2 necesarios para que se represente el vector 0 y validar que esto sea igual a 0. Es decir, nos podríamos omitir esta serie de pasos. O lo podemos realizar así de forma independiente, ya es a cuestión de su criterio. Entonces si se cumplen los 4 axiomas, ya podemos decir que la función que nos están proponiendo pues sí es un producto interior. Esta función entonces sí es un producto interior definida en este espacio vectorial R2. En este video vamos a platicar de algunas propiedades que en realidad se derivan de las que ya validamos, ¿sí? De esas propiedades que tienen que cumplir una función para ser un producto interior, estas que platicábamos en diapositivas anteriores. Se pueden derivar otras, por ejemplo, si nos vamos a la primera, ¿sí? Esta tiene una relación estrecha con esta que conocemos como, o que podemos relacionar como, con homogeneidad, solamente que aquí el escalar estaba afectando al primer vector y se establece que podemos sacarlo de la evaluación del producto interior. Ellos se imaginarán que si ahora el escalar está operándose contra el segundo vector, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo lo puedo sacar de la evaluación del producto interior, primero evalúo el producto interior y luego por el escalar. Esta propiedad pues ya incluso se deriva directamente de las anteriores. Si yo hago el producto interior de un vector consigo mismo, pues voy a seguir obteniendo un escalar. Un escalar que va a ser positivo para cualquier vector distinto al vector 0. Si yo sustituyo o evalúo el producto interior del vector 0 contra cualquier vector del espacio vectorial, voy a obtener como resultado el escalar 0. Y esto no importa, vamos a manejarlo así, si yo lo multiplico o lo opero por la izquierda o por la derecha. Siempre voy a obtener el escalar 0 como resultado al hacer el producto interior de un vector cualquiera contra el vector 0. ¿Sí? Esto que se deriva de positividad, la única posibilidad para que el producto interior del vector u consigo mismo me dé el escalar igual con 0, solamente se va a dar si el vector u en cuestión es el vector 0. Para cualquier otro vector aquí voy a obtener un escalar positivo. Y finalmente, si se cumple distributividad para la suma, que es uno de los axiomas que se validaron acá, distributividad de la multiplicación escalar por escalar sobre la suma, pues también se cumple para la resta. La resta vista como particularidad de la suma, entonces es evidente que se va a cumplir esta propiedad que tenemos aquí abajo. Entonces, así como existen bases canónicas, ¿sí?, a las cuales vamos a recurrir en la mayoría de los problemas que no nos plantean o no nos exigen utilizar cierta base, también existen productos interiores que vamos a conocer como usuales. Siempre que ustedes vean entonces que algún enunciado dice sea el espacio vectorial tal con producto interior usual, encuentre algo, ¿no? Hay muchos enunciados entonces que nos hablan de productos interiores usuales. Cada espacio vectorial entonces va a tener definido un producto interior usual. Por ejemplo, en el caso de un espacio vectorial Rn, entiéndase que aquí podría estar R2, R3, R4.
El producto interior usual es el que ustedes ya conocían como producto escalar o producto punto definido en R2 o en R3. ¿Cómo era ese producto punto? Pues recordando que yo tengo dos vectores, en este caso extrapolándolo a Rn, entonces cada uno de estos vectores tiene que tener n términos, ¿no? El vector u tiene n términos, el vector b tiene n términos. Para encontrar el producto interior de estos dos, con la regla del producto interior usual de Rn, lo que vamos a hacer es ir multiplicando término a término y los vamos a ir sumando. Entonces sería u1 por b1 más u2 por b2 y así hasta llegar a un por bn, que es lo que tenemos aquí representado con ese símbolo de suma. Ese sería entonces el producto interior usual en un espacio vectorial de números reales, ¿sí? Sin importar si es R2, R3, R4, lo que sea. En un espacio vectorial de complejos, haciendo la relación con este espacio vectorial de Rn, pues existe un espacio Cn. Aquí está incluido entonces C1, C2, C3 y todos esos espacios vectoriales. El producto interior usual en estos espacios vectoriales va a ser en esencia el mismo que tenemos definido aquí arriba, con una simple modificación. Que todos los miembros o los elementos del segundo vector, que en este caso es b, cuando yo los multiplique por los elementos o sus correspondientes en el vector u, yo voy a trabajar con los conjugados de estos vectores. Es decir, siempre voy a trabajar con los conjugados de b1, b2, bn, cuando esté haciendo los productos término a término. Es la única diferencia que existe entonces entre el producto interior usual en números complejos y el producto interior usual en espacios de números reales. Que en el de números complejos, siempre el vector que esté en la segunda posición del producto interior, yo voy a trabajar con los conjugados de sus miembros. También existen algunos productos interiores, por ejemplo en matrices, donde como yo al final necesito como resultado un escalar, entonces hay que involucrar una operación en matrices que me garantice un resultado que sea un escalar. Y comúnmente se recurre a la traza, ¿sí? A la traza de las matrices. ¿Por qué la traza? Si ustedes recuerdan, la traza de una matriz pues correspondía a la suma de los elementos de la diagonal principal. Es decir, la traza de una matriz siempre me va a dar como resultado un escalar. Entonces, si yo quiero definir un producto interior en matrices, es muy común que se recurra a la traza, a la propiedad de la traza, y alguna operación que relacione a ambas matrices, en este caso la multiplicación. Es decir, el producto interior de una matriz A con una matriz B está definido como la traza del producto de A transpuesta por B. Esto en el caso de matrices que solamente tengan elementos en los números reales. Si me voy a la generalidad, que es que estas matrices puedan contener elementos en los números complejos, entonces en lugar de solamente trabajar con la transpuesta, voy a trabajar con esta, que si recuerdan el símbolo de asterisco, pues usualmente se relaciona con conjugada transpuesta. Y así podemos estar definiendo estructuras usuales para productos interiores en distintos espacios. Por ejemplo, en espacios de funciones, pues podríamos trabajar con integrales. Integrales definidas, que ya sabemos que la integral definida de una función pues me tiene que dar un escalar, ¿no? Entonces podemos utilizar esta operación para estar definiendo productos interiores usuales en matrices. Entonces vamos a seguir platicando de esto de forma abundante en los siguientes videos. Por ahora vamos a terminarlo aquí.